Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Nuestro mensaje de hoy lo hemos titulado 3 resultados del amor. Y vamos a estar leyendo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Es un pasaje un poquito largo, pero bien conocido por ustedes seguramente. Primera Corintios capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 13. Amén. Dice así, hermanos, en esa escritura: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien, ese es el pasaje del que vamos a ocuparnos en esta mañana. Esta primera carta de San Pablo a los Corintios fue escrita a causa de una serie de problemas que había en esa iglesia. Pablo conocía bien a esta congregación. Él había fundado esa iglesia. Y a él le han informado acerca de una serie de problemas que se están dando en medio de esa congregación. Y él procede en la carta a responder o a resolver cada uno de los problemas que había en esa iglesia. En este caso, como ustedes ya se han dado cuenta, la pregunta que se le había hecho era la siguiente, para resumirla: ¿podemos comer de la carne sacrificada a los ídolos que venden en el mercado? En Corinto era común que los comerciantes, era un lugar sumamente pagano e idólatra, dedicaran su comercio a los dioses antes de venderla. La dedicaban a los dioses para que sus dioses bendijeran su negocio. Por lo tanto, a los creyentes fieles se les había planteado este problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos comprar de esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos y comerla? ¿No pecamos si compramos y comemos esas cosas que han dedicado a los ídolos? El pastor entonces, el pastor Pablo, procede a responder a la congregación. Pero fíjense ustedes en algo muy interesante. La pregunta era clara: ¿podemos comer de lo sacrificado a los ídolos o no? Bastaba con decir sí o no. Pero él no dice, no da una respuesta directa, sino que comienza hablando del amor. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué comienza con el amor si la pregunta es si podemos comer o no comer de lo sacrificado a los ídolos?
Parece, hermanos, que el apóstol Pablo, sabiendo que en la congregación falta el amor entre unos y otros, aprovecha la situación para hacerle saber la importancia del amor en Cristo Jesús. Él no va a responder sino antes de dejar bien establecido que todos los problemas que se puedan presentar en una congregación no se van a poder resolver si primero no nos amamos unos a otros. Por lo tanto, él en este pasaje va a destacar 3 beneficios o 3 efectos del amor en Cristo Jesús para todos nosotros, para los corintios en su momento y para nosotros hoy en día. ¿Cuáles son esos efectos? En primer lugar, el amor nos lleva al verdadero conocimiento. Él dice en el verso 1, ustedes lo leyeron, en cuanto los sacrificaba a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Es decir, todos tenemos bastante información en nuestras mentes acerca de los ídolos. Pero él dice algo muy importante, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es peligroso que sus hijos adolescentes lean este versículo porque mañana le van a decir, no me mandes a la escuela porque el conocimiento envanece. ¿Para qué ir a perder el tiempo si eso envanece? Y si alguno se imagina que sabe algo, dice, no sabe todavía nada. Entonces su hijo le va a decir, encima de todo todavía no sé nada. ¿Para qué ir a la escuela? Pero lo que el apóstol estaba destacando era otra cosa. Él no estaba diciendo que fuera malo el conocimiento. Lo que él está diciendo es que si alguien acumula conocimiento sin amor, va a terminar envanecido. ¿Y qué significa envanecerse? Vano es algo sin sustancia. Una persona que tiene conocimiento sin amor, vive de la jactancia, pero no tiene sustancia. No tiene esencia, no tiene alma. Algunas personas acumulaban y acumulan mucho conocimiento, pero no llegan a sentir amor por aquellos a quienes hablan. En la iglesia de Corinto andaba muy activo en la herejía de los gnósticos, el gnosticismo. Gnosis significa conocimiento. Y los grandes maestros gnósticos se jactaban de sus amplísimos conocimientos. Sabían prácticamente de todo. De cualquier cosa que se les preguntara, ellos sabían. Eran enciclopedias andantes. Sin embargo, esta gente estaba confundiendo a muchos hermanos en la iglesia. Quiere decir que esta es una indirecta directa de Pablo. Y dice, los que conocen así, sin amor, terminan envanecidos. Terminan sin sustancia. Por fuera son admirables, por fuera son magníficos, por fuera atraen la atención de todos, por fuera incluso llegan a reclamar que todo mundo les respete y les considere grandes y magníficos, pero por dentro están miserablemente vacíos. Por dentro están envanecidos, por dentro no tienen nada. Entonces dice el apóstol Pablo, el que adquiere conocimiento así, sin amar a los demás, todavía no sabe nada como debe saberlo. Su conocimiento no es completo. Su conocimiento no es perfecto. Y como su conocimiento es vano, no va a edificar a nadie. Más bien va a destruir a muchos. Él les está advirtiendo para que se cuiden de los falsos maestros, de aquellos que no tienen otro amor que no sea a sí mismos, de aquellos que adquieren conocimiento y notoriedad y posición solamente para ganarse beneficios personales. A veces solamente para obtener beneficios materiales, pero no tienen interés en las personas a quienes dicen enseñar. Una persona envanecida es peligrosa porque solo sabrá destruir, nunca va a poder edificar, porque el que no edifique en el amor de Cristo destruye. Por eso comienza él con el amor. Por eso no se va directo al asunto de la carne, si se come o no se come. Dice, primero resolvamos esto.
Si no nos hemos comenzado a amar unos a otros, todavía no sabemos nada como debemos saberlo. Él está advirtiendo que el que no tiene amor tiene un conocimiento destructivo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros, al igual que los corintios, todos tenemos conocimiento. El apóstol Pablo se los dice, todos tenemos conocimiento y él le respeta su conocimiento. Quizás todos tengamos conocimiento, pero quién sabe si todos tenemos amor. Y si una persona pretende enseñar a otro sin amor, solo lo va a destruir. Si una persona pretende enseñar a otros con jactancia, con vanagloria, por interés personal, solo lo va a destruir, solo lo va a confundir, solo lo va a llevar al abismo, en vez de conducirlo por la senda de Cristo Jesús, que lo quiere llevar a la salvación. Si no amamos a las personas a quienes pretendemos enseñarles, todavía no sabemos nada como se debe de saber. Amor significa tener respeto y consideración por las personas que no tienen nuestro conocimiento. Este punto es importante, porque nosotros, hermanos, también sabemos mucho acerca de la idolatría y nos encanta comernos vivos a los idólatras. Y sin dudarlo mucho los mandamos al infierno. Llegamos a orar pidiéndole al Señor que llueva fuego sobre estos incircuncisos. Tenemos conocimiento, pero todavía no hemos aprendido a amarlos. Y el Señor nos ha dado conocimiento para que los amemos, porque Él los ama. Porque Dios entregó a su Hijo también por ellos. Porque Dios los anda buscando a ellos. Es más, Dios tiene puestas sus esperanzas en su iglesia para que salgamos a buscarlos a ellos. Pero si no los amamos, entonces lo que vamos a hacer es condenarlos. Lo que vamos a hacer es señalarlos. Lo que vamos a hacer es hundirlos en sus propias culpas, en vez de decirles que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que dio a su Hijo para que ellos fueran salvos como nosotros. A nosotros se nos olvida a veces que no queremos tener paciencia con estas personas, pero alguien tuvo paciencia con nosotros. No queremos persistir con ellos. Ya le hablé, hermano. Ya 3 veces le hablé. 15 minutos cada vez. Y no quiso entender. Pero alguien tuvo y persistió con nosotros. Alguien insistió. Alguien le iba a tocar la puerta los domingos. Usted le decía a toda la casa, todos al suelo, no se muevan. Pero persistió. Insistió, llamaba, tocaba, hacía lo que fuera. Se nos olvidó ya que alguien persistió. Esas personas nos amaron. Esas personas tenían conocimiento, tenían el conocimiento que nosotros no teníamos. Pero no solo eso, nos amaban como Cristo les había amado. Amén. Nosotros también tenemos que amar. Por eso Él comenzó con el amor. Porque como va a decir más adelante, aquí no se trata de comer o no comer, se trata de amar o no amar. Esa es la clave del asunto. Si nosotros hemos de amar a nuestros hermanos y a los idólatras, es porque Cristo nos amó primero. Amén. Él nos amó primero. Por eso le amamos nosotros ahora a Él y por eso debemos amar a los que no tienen conocimiento. Todos tenemos conocimiento, pero asegurémonos de tener amor. Amén. En segundo lugar, un segundo beneficio del amor es que nos hace conocidos de Dios. En el verso 3 dice el apóstol, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ya hemos dicho que Pablo le reconoce a los corintios que tienen conocimiento. Amén. Él les dice, todos tenemos conocimiento. Y seguramente que ahí incluía el que los corintios conocían a Cristo. Y Pablo no lo pone en duda. Pablo no les dice, ustedes son ignorantes o por ignorantes están así. No, él dice, ustedes tienen conocimiento. Y seguramente si pudiéramos ir a la iglesia en Corinto
y preguntar a cada uno de los hermanos que estaban ahí, ¿y usted conoce a Cristo? Nos iban a decir, por supuesto que sí. Me bautizó Pablo. Fui discipulado por Gallo. ¿Quién sabe cuántos personajes bíblicos nos mencionarían? Por supuesto que lo conozco. Nadie dudaría en afirmar, sí, yo conozco al Señor. Pero a Pablo no le preocupa eso. Fíjense bien en ese verso 3. Él dice, el que ama es conocido por Dios. Indirectamente el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, yo sé que ustedes conocen al Señor, pero ese no es el punto, les dice el apóstol. El punto es, ¿los conocerá Él a ustedes? ¿Y a quiénes es que conoce el Señor? A los que aman. El que ama es conocido por Dios. Esto es lo que Pablo pone en juego. Les dice, ustedes todos dicen, les dice a los corintios, todos dicen que conocen al Señor, que hablan con Él, que platican con Él. El Señor les habla en sueños. El Señor les habla en visiones. El Señor les habla, sobre todo en sueños, porque a la gente le gusta que le hablen en sueños porque así no cuesta, dormido les habla el Señor. No es nada complicado ni difícil. Nadie dice, me habló el Señor el tercer día de ayuno. No, el Señor me habló en sueños. Y ya tienen la visión de su vida. Bueno, el Señor le puede hablar a una persona como Él quiere. Él es soberano. Pero me hace pensar eso de que a todo mundo le habla en sueños. Y nadie dice, me habló el Señor durante 3 días de ayuno. Al tercer día me habló. No, dice, me habló en sueños. Y yo lo vi clarito. Vi a las hermanas que no tienen amor. Y me dijo, ellas, tienes que orar por ellas. Y él sale reprendiendo a todo mundo porque tuvo visión. Más bien tuvo sueños. Muy cómoda esa situación. Pero sin embargo algunos afirman que sí. Pero ese no es el punto. Los corintios podrían decir que hablaban con el Señor, pero el Señor les hablaría a ellos. Ellos podían decir que conocían a Cristo, pero ¿y Cristo los conocería a ellos? Pablo entonces nos traslada a nosotros la pregunta. Bueno, nosotros todos decimos que conocemos a Cristo. Si nos preguntan a cualquiera de nosotros, ¿usted conoce a Cristo? Amén. Por supuesto que lo conozco. Casi que lo he visto cara a cara. Después de Moisés estoy yo en la lista que lo hemos visto así. Y está bien eso, magnífico. Nadie lo pone en duda, yo menos. Pero siempre queda la pregunta, ¿y Él lo conocerá a usted? Y algunos dicen, claro que me tiene que conocer. Yo acepté a Cristo, me bauticé en agua, asisto a la iglesia, sirvo en la iglesia, hago muchas cosas en la iglesia. Pero el Señor Jesús se encontró una vez con unos hombres parecidos entonces a algunos de nosotros, que le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos. En tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les dijo, no los conozco. Y uno tiene que preguntarse cuando lee ese versículo, ¿cómo es posible que no los conozca si estos hacían cosas grandes? Hicieron cosas, imagínense echar fuera demonios, sanar a los enfermos, proclamar la palabra del Señor de manera efectiva. Habían hecho cosas maravillosas. ¿Cómo que no los va a conocer? Porque Dios conoce al que ama. Y fíjese bien en ese texto, porque la manera de responder de estas personas cuando les dice no los conozco, dice, ¿cómo que no nos vas a conocer? Están envanecidos. ¿Cómo que no nos vas a conocer si nosotros hemos hecho esto? Hemos hecho aquello, hemos hecho lo otro, hemos hecho más que todos los que están ahí. ¿Cómo que no nos vas a conocer? El Señor dice, es que yo conozco a los que aman. Y parece que ustedes hicieron todas esas cosas, pero sin amor. Y no los conozco. Yo les compartí en una ocasión de un hermano que llegó a una iglesia que nacía. Él fue quizás el primero de los primeros que llegó a una iglesia que nacía.
El pastor estaba predicando y entre las 3 o 4 personas que había ahí, él aceptó a Cristo. Y se quedó en esa iglesia. El pastor, la verdad, no podía cantar. Él tenía el mismo problema que yo. Pero este hermano le dijo: pastor, aquí hay que comenzar la alabanza. Yo voy a comenzar. Y él comenzó. Pero cuando comenzó, el pastor descubrió que era de los suyos. Pero ya no lo pudo detener. Él siguió cantando y no le importó que la gente, los gestos, ni todo lo que vio. Él siguió cantando. Pero sorprendentemente la iglesia comenzó a crecer. Y después llegaron algunas personas que sí cantaban bonito. Esos que sí tenían llamamiento. Llegaron músicos y se comenzó a organizar un nuevo grupo de alabanza. Entonces lo sacaron a él, lógicamente. Dijeron: Señor, nos escuchaste. Pero todos los demás dijeron: amén, Señor, has escuchado nuestros ruegos. Entonces él se fue a llorar con el Señor. A llorar profundamente y decirle: Señor, me han dejado fuera. Yo soy el que comencé en aquella iglesia. Oró la primera vez y no pasó nada. Oró la segunda vez y no pasó nada. A la tercera vez el Señor le escuchó. Y le dice: ¿cómo es eso? Explícame bien. Y le dijo él: yo soy, le dice, aquel que comenzó en aquella iglesita que estaba allá. Pero hoy llegaron otras personas y me sacaron a mí. Entonces el Señor le contestó y le dijo: ya me acuerdo de esa iglesia. Antes yo escuchaba a un destemplado que cantaba ahí. Pero desde hace un tiempo ya no escucho nada. No sé qué pasó, pero hoy ya no escucho nada. Porque Dios tiene noticia del que ama. Amén. El que ama es conocido por Dios. No el que hace o no hace. No el que sabe o no sabe. Sino el que ama es conocido por Dios. El amor es la clave en este asunto. No es comer o no comer. No es beber o no beber. El amor es la clave. El amor es la fuerza que nos identifica con Cristo Jesús. Él tiene conocimiento del que ama. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Lean con cuidado ese pasaje. Los dos murieron. Y dice el texto: al rico lo sepultaron. Léanlo y van a ver que ahí está eso. Al rico lo sepultaron. De Lázaro no dice que lo sepultaron. Porque un hombre como Lázaro, enfermo, lleno de llagas, un perro le lamía las llagas. Ese hombre no tenía derecho a sepultura. Era un maldito para aquella cultura. Entonces a estos hombres los lanzaban en una fosa común, donde quemaban a los animales que habían muerto ya fuera por enfermedad o porque se accidentaron o lo que sea. Ahí tiraban a estos hombres, ciegos, cojos, leprosos. Quiere decir que a él no lo sepultaron, pero dice la Escritura: el rico fue sepultado y Lázaro fue al seno de Abraham. Esto quiere decir, hermano, al rico lo conocía mucha gente. Y yo creo que mucha gente habrá llegado al sepelio de este rico. Y mucha gente se habrá presentado cuando este rico murió. Quién sabe si lo querían, pero mucha gente llegó. Algunos entre lágrima y lágrima pedían otro tamal, pero lloraban. Al rico lo conocía mucha gente, pero Dios no tenía noticia de él. A Lázaro lo conocía el Señor. Fíjense bien que en la historia Lázaro tiene nombre, el rico no. Imagínense qué tremendo eso, ¿verdad? El rico no tiene nombre, o lo dice un rico. Pero Lázaro tiene nombre, porque el Señor lo conoce.
Y como el Señor lo conoce, Él vio culminada su esperanza en el seno de Abraham. Amén. Terminaron sus días y vio culminada su esperanza en el seno de Abraham. El amor es lo que hace la clave. El amor es la diferencia. Por eso el apóstol Pablo le estaba enfatizando tanto este punto a la iglesia, porque eso era lo principal, el amor. Ahora que él ha dejado establecido esto, entonces sí se va a la esencia de la pregunta que le habían hecho. ¿Es lícito comer de la carne que se vende en el mercado y que ha sido dedicada a los ídolos? Esto quiere decir, hermanos, en este punto, que el amor nos hace libres. Desde el verso 4 hasta el verso 6 dice: en cuanto a las viandas que se sacrifican a los ídolos, todos sabemos que los ídolos nada son. Entendía el apóstol Pablo que los corintios ya lo sabían, debían saberlo. Desde los profetas, Isaías, por ejemplo, había dicho que los ídolos eran seres inertes, muertos, no tenían vida. Tenían ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan y tienen que ser cargados por los hombres. Porque no tienen vida, no son nada. El apóstol Pablo esperaba que hubiesen entendido que los ídolos no eran nada en sí mismos, que había un solo Dios que se llama Cristo Jesús. Y que todo lo demás era falsedad. Todo lo demás era inexistente. Ahora, esto no quiere decir que los ídolos no hacen una obra maligna, sí, pero no por ellos mismos, sino porque cuando la gente cree en ellos, les da vida. El enemigo se esconde tras los ídolos y realiza su obra maligna en las vidas de las personas. ¿Y cuál es la gran obra maligna que realiza el enemigo al ocultarse detrás de los ídolos? Pues simplemente el ídolo le ha servido para que nadie mire a Cristo. Es su gran victoria, porque la gente que cree en una figura, porque la gente que cree en una estampa, deja de mirar a Cristo por mirar la estampa. Deja de mirar a Cristo por mirar el ídolo. Deja de mirar a Cristo por mirar una mancha en la pared. Esa es su gran victoria, es el gran triunfo. Pero el apóstol confía en que ellos ya tienen este entendimiento y les dice: los ídolos nada son. La superstición es lo que abre paso a la obra del engañador. Él les recuerda que hay un solo Dios. Por lo tanto, el amor nos hace libres del engaño de los ídolos y también nos hace libres del terrible legalismo. Porque aquí resuelve él la esencia del problema. Y él dice que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En pocas palabras, él estaba diciendo: pueden comer de todo. Es uno de los versículos más gozosos de la Escritura. Ni comer ni no comer. En pocas palabras, él estaba diciendo: todo lo que tenga cuatro patas y no es mesa se come. Sin límite. El problema estaba resuelto. Dice: eso no nos hace más, ni eso nos hace menos. ¿Por qué decimos que nos hace libres? Porque dolorosamente en la iglesia del Señor todavía falta el amor, porque uno come y el otro no come. Porque uno come cerdo y el otro no come cerdo. Porque uno toma Coca-Cola y el otro no toma Coca-Cola. Porque el otro toma Sprite, sí. Porque uno toma la regular y el otro toma diet. Toman la diet después de que se comieron una pizza para quitarse la culpa. Pero todavía sigue vigente dolorosamente ese: ¿por qué comes y yo no? Y yo soy mejor porque yo no como. Pues yo soy mejor porque como. Yo soy superior porque guardo el sábado. Ustedes no lo guardan, ustedes están en pecado. Y dolorosamente, hermanos, estamos todavía tan lejos de alcanzar el ideal de Cristo Jesús en nosotros. ¿Y por qué estamos en esa condición, acusándonos continuamente por una cosa y por la otra?
Pues simplemente porque todavía no hemos comenzado a amarnos. Porque el amor todavía no ha hecho su aparición. Y no nos toleramos los unos a los otros cuando somos diferentes, cuando pensamos de manera distinta, cuando en realidad Cristo nos ha llamado a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él nos ha amado hasta el sacrificio. Él nos ha amado hasta dar la vida misma. Y nosotros no soportamos ni siquiera que no nos den el saludo un día. A veces por descuido un hermano va pensando en algo, problemas que tiene y no saluda a alguien y ya la hermana dice, es que aquí no hay amor, hermano. ¿Quién sabe si sea esa realmente la situación? Puede ser otra, pero es que nosotros con facilidad nos rechazamos porque nos condenamos en vez de decir, ¿quién sabe si mi hermano tiene algún problema? ¿Quién sabe si mi hermano está preocupado por algo? Voy a ministrarle, voy a apoyarle, voy a ayudarle, quiero saber qué pasa. En vez de eso nos abandonamos. ¿Y por qué nos abandonamos? Porque nos falta el amor. No se trata de si comemos carne o no comemos carne. Este punto es importante, hermanos. Tiene una aplicación práctica importante para nosotros hoy en día. Porque Él está hablando de lo que sacrificaban a los ídolos. Sin embargo, ustedes van a comer a cualquier lugar y ¿cómo saben que eso no está sacrificado a los ídolos? Muchos comerciantes tienen esa costumbre de dedicar a sus ídolos sus negocios antes de comenzar el día. Y ustedes llegan muy contentos y comen. ¿Verdad? El apóstol Pablo asume que cada creyente ora, da gracias a Dios por el alimento y de esa manera el Señor lo purifica y podemos comer. Porque ¿quién sabe qué estamos comiendo? Porque de repente aparecen unos huesos raros que no son ni de pollo ni de nada. Y uno dice, bueno, pues a lo mejor el animal creció no muy sano, qué sé yo. ¿Verdad? Todo puede pasar hoy en día, pero lo cierto es, hermanos, que esto es importante hoy en día. Ustedes van a la comida china. Hay lugares donde hay un Buda en la entrada, hay incienso, hay música y no sabemos lo que dice. Y no está en chino o en japonés. Eso está en chino. No sabemos lo que dice. ¿Quién sabe qué dice ese canto? Es tan terrible ese ambiente, pero nosotros ahí vamos y comemos. Por supuesto que comemos, porque hay un solo Dios. Nosotros oramos a nuestro Dios. Y Dios dice, yo bendigo este alimento porque se lo doy a mi hijo y podemos comer. No hay ningún problema. Ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Sin embargo, no dejemos de reconocer que hay una cierta influencia extraña en todas estas cosas. Yo he visto hermanos que van a la comida china y ya cuando están pagando descuidadamente les soban la panza al Buda por si acaso. No vaya a ser que eso sea cierto. No está de más y no cuesta nada. Porque es fácil contaminarse, como dice él aquí, ¿verdad? Y pecar de esa manera. Por lo tanto, hermanos, uno debe llegar firme, seguro de que su esperanza se llama Jesús de Nazaret. Y que ese nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nada va a suceder porque Él está en control. Amén. Finalmente, hermanos, el amor nos hace responsables ante nuestros hermanos. La última cosa que quiero decirles, dice el apóstol Pablo, ya ha decidido él, no tengan problema, compren la carne y cómanla. No hay ningún problema en eso, pero eso sí dice él, si alguno te ve, a ti que tienes conocimiento, y te dice, ¿por qué comes
de lo sacrificado a los ídolos, entonces dice él al final, no comeré carne jamás. El apóstol les dice a los corintios, ustedes tienen el conocimiento, pero ahora lo tienen con amor. ¿Se acuerdan con lo que empezamos? Y como ahora tienen conocimiento con amor, deben entender, como dice en el verso, ¿dónde dice? Porque no todos tienen este conocimiento. El 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Fíjense que el apóstol les dice, ahora ustedes conozcan, pero conozcan con amor. Entiendan que no en todos hay este conocimiento. No toda la gente tiene esta comprensión. Quizás hay hermanos pequeños que todavía no han llegado a esta comprensión. Y dice el apóstol Pablo, y si él los mira a ustedes comprando carne en el mercado y les dice, tú que tienes conocimiento, con lo cual el apóstol quería decir, tú que ya eres de los que conocen en la iglesia, de los que sirven en la iglesia, de los que han madurado en el Señor y estás comiendo de esto contaminado a los ídolos, entonces dice él, no comeré carne jamás. ¿Por qué? Porque no quiero, dice, que mi conocimiento lleve a esta persona al error y a creer que está en pecado porque está comiendo eso. Quiere decir que él está dispuesto a sacrificar su derecho, a sacrificar lo que justamente nadie le puede prohibir por el amor a su hermano más pequeño, a aquel que no tiene ese conocimiento. ¿Qué significaría esto entonces, hermanos? Que si nosotros ahora ya tenemos este conocimiento, debemos usarlo con amor. Esto quiere decir, hermanos, estas son las malas noticias. Que si alguien lo ve a usted en la comida china y está ahí el Buda y la música y todo, y entra y le dice, hermano, pero si usted es de los que saben cómo está comiendo aquí en esta sinagoga del diablo, ¿qué está haciendo usted en este lugar? Entonces va a tener que dejarlo por la paz y le va a decir, vámonos a McDonald's y vamos a comer allá. Pero si no tiene amor, ¿qué va a pasar si no tiene amor? Lo va a reprender y le va a decir, no sea ignorante, que no ha leído la escritura usted, o no ha nacido de nuevo usted. ¿Es primo usted o es hermano? Envanecido, conocimiento sin amor. Le va a decir, siéntese, vamos a comer y ahora usted va a pagar por andar diciendo esas locuras. Si no hay amor, si nos envanecemos, vamos a reprender a las personas en vez de ayudarles a comprender. En vez de entender que esto probablemente toma tiempo, que ellos no tienen aún este conocimiento, nosotros lo tenemos. Pero lo debemos de tener con amor y comprender que estas personas aún no lo han entendido. Y para ellos todavía eso es pecado. Para ellos todavía eso no se debe de hacer. Por lo tanto, hermanos, el apóstol nos dice a nosotros, nuestra libertad no debe ser tropezadero para otros. Nosotros somos libres, ya no tenemos ataduras. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, no me conviene a mí hacer tropezar a mi hermano. Si él no ha entendido estas cosas, pues no las voy a hacer. Pero no las voy a hacer por él, no por causa mía. Yo no tengo problema. Yo puedo comer cualquier cosa. Yo puedo comer en cualquier lugar. Cualquier invitación a la salida, estamos disponibles, donde sea. Por mí. Pero si un hermano más pequeño no entiende estas cosas, por él no comeré carne jamás. Quiere decir, hermanos, que el amor es transformador. El amor nos cambia. El amor nos hace apreciar a nuestro prójimo. El amor nos hace respetar a nuestro prójimo. El amor nos hace ser sensibles a la condición de otras personas que quizá no tengan el mismo conocimiento que nosotros. Pero por amor vamos a hacer lo que sea necesario para que ellos también accedan a este conocimiento y no terminen
pecando según ellos, haciendo algo que a ellos les parece que está mal, cuando en realidad no es así. Debemos de traerlos a la comprensión. Debemos enseñarles la verdad a la luz de la Escritura, pero todo ha de hacerse con amor. Si el amor triunfa entre nosotros, vamos a tener paz. Si el amor triunfa entre nosotros, todos vamos a ser edificados. Si el amor es derrotado entre nosotros, vamos a convertirnos en un grupo de personas sumamente conflictivo, problemático, difícil. Porque el amor, hermanos, es la clave de todo. No es el conocimiento en sí, no es cuánta experiencia tenemos respecto a otras personas, es la medida en que amamos lo que nos va a hacer diferentes. El amor es la clave. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice, no nos detengamos en las ramas, vámonos al tronco del problema. Vámonos a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el amor. La gran pregunta no es qué comes tú o qué no comes, qué bebes o qué no bebes. La pregunta es cuánto amas. Y eso nos dará todas las respuestas. Amén. Vamos a orar.